preámbulo, entremos en detalles. Los recién comicios electorales en Nicaragua y una oposición que prácticamente sí se vio dividida aquí en Costa Rica. Bien, nosotros estamos claros que la farsa electoral iba a tener estos resultados que hoy estamos observando. Daniel Ortega preparó, estructuró, diseñó y vendió la idea de unas elecciones con un grupo de opositores que se prestaron desde un inicio a desarrollar estos comicios electorales sin ningún tipo de garantía política. Nicaragua ya tenía a más de 130 presos políticos y en ningún momento se vio la voluntad por parte de estos que se dicen llamar opositores en Nicaragua de luchar para que Daniel Ortega liberara a nuestros hermanos que han estado encarcelados de manera injusta desde el 2018 y otros que están padeciendo iguales escarnios desde antes por habérsele opuesto al régimen de Daniel Ortega. Tristemente, la oposición en Nicaragua sí está dividida, pero creo que es una división necesaria en estos momentos, en el sentido de que verdaderos opositores y falsos opositores van a tener que librar una batalla para poder llegar a erradicar el sandinismo en Nicaragua. Nuestra posición es radical, somos radicales en el sentido de que no queremos más sandinismo en el poder, no queremos más organizaciones socialistas, no queremos más comunismo en Nicaragua y esto nos va a llevar a librar una batalla junto con aquellos que hoy se dicen llamar opositores también, que en un determinado momento de la historia estuvieron siendo partícipes de la criminal revolución sandinista. Hemos visto cómo estos pseudos opositores que le llamamos nosotros, estuvieron dispuestos a ir a esta farsa política con Ortega, que se prestaron al juego de ir con Ortega, que le brindaron y le hicieron llamados de atención para que Ortega les diera la oportunidad de ir con ellos en la contienda electoral, donde le ofrecieron una salida digna, donde le ofrecieron una salida suave, donde les ofrecieron perdón y olvido, que fueron frases dadas de manera muy directas en mensajes muy categóricos a la dictadura para que les permitiera llegar hasta los comicios electorales. Sin embargo, Ortega estaba claro de que él era el que tenía el control, él era el que iba a rayar el juego de la farsa política y tenían ellos que adiestrarse, alinearse, conformarse según las medidas que Ortega iba a poner para las reglas del juego. Se la quisieron pasar de vivo, se la pasaron de vivo con el pueblo, porque al pueblo lo traicionaron, nunca aceptaron lo que el pueblo pedía de un paro nacional, nunca aceptaron lo que el pueblo pedía, libertad de los presos políticos, nunca aceptaron no ir a elecciones con un dictador. En cambio, Ortega, cuando ya ellos vieron que podían sacársele la ventaja de ir a unos comicios electorales, porque estemos claros algo, cualquiera le iba a ganar a Ortega, hasta Firulay iba a competir en una farsa electoral y igual podía ganarle. Entonces ellos estaban claros de que había toda una estructura ya creada dentro de la base del pueblo en rechazo a Daniel Ortega e ir a un proceso de elecciones, cualquiera de ellos, de los 7 candidatos únicos, cualquiera de ellos iba a ser un ganador, iba a arrasar en el comicio electoral por el desprecio que el pueblo tiene en contra de Daniel Ortega. La pregunta aquí sería, ¿realmente los que se hacen llamar presos políticos o candidatos políticamente, entre ellos voy a decir un apellido, la señora Chamorro, esto vendría a marcar una diferencia si ella no hubiese estado detenida domiciliarmente? Te hago esto porque se notó claramente que anticipadamente de las elecciones hubo como una campaña donde la ponían a ella como prioridad número 1, o sea, de fortaleza por preferencia, por decirlo así. Sí, estemos claros de que quien tiene en estos momentos el control de los medios de comunicación
pues tiene una ventaja. Rápidamente te fabrican liderazgo, rápidamente te crean encuestas y te hacen aparentar y aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como que estás siendo libertario, estás siendo el líder que da fuerza al pueblo. Sin embargo, estamos claros que esas son encuestas de papel y que son liderazgos de papel. La señora Cristiana Chamorro no cuenta con el respaldo del pueblo de Nicaragua. Es más, si ves y revisas en redes sociales, solo sus grupos que están muy marcados y muy delimitados son los que siguen respaldando su candidatura aún en este proceso de detención, que también estamos claros que son procesos arbitrarios que el régimen ha ejercido en contra de ellos, en contra de todos los candidatos únicos. No nos podemos alegrar por ello, ¿verdad? Sin embargo, somos críticos de todas sus acciones, porque lo que ocurrió en Nicaragua fue con el consentimiento de estos 7 candidatos únicos. Todos con la ambición de llegar al poder. No les importó ir en dictadura. Y con dictadores no se hacen elecciones. No les importó que el pueblo estuviera bajo represión, porque ellos, hasta antes de ser encarcelados, no estaban padeciendo las represiones que el régimen estaba ejerciendo en contra de los verdaderos opositores y los opositores del pueblo. Cuando ya empezó Daniel Ortega a socar la tuerca en contra de ellos, a presionarlos para que le cedieran todos sus concesiones, porque estemos claros que ellos han mantenido comunicación con el régimen, ellos han estado en contacto con el régimen. El interlocutor entre los Chamorros y Daniel Ortega es Humberto Ortega. El interlocutor entre la falsa oposición, UNAP, Alianza Cívica, Coalición Nacional, Ortega, es Carlos Pela. Tenemos que tener claro que la élite política, empresarial, corrupta de Nicaragua nunca ha estado distanciado del régimen. Ellos tienen una comunicación amplia. Es más, ellos son socios económicos, tienen grandes empresas, tienen consorcios, tienen plata puesta en los bancos de los banqueros que hoy están presuntamente encarcelados en el régimen. Entonces, esto es un acto consensuado, diría yo, me atrevería a decirte, ¿verdad? Y tal vez hasta voy a caer mal a muchos, pero a mí no me importa caerle mal a la gente. Yo ejerzo mi derecho de libertad de opinión y de manifestar lo que pienso, y hay un refrán popular que dice: piensa mal y acertarás. Y he pensado mal en estos 3 años y he acertado categóricamente en 7 puntos de la política nicaragüense. Entonces, para nosotros y para mí, para Noemí Pavón Gallar y la organización que coordino, la Coalición de Nicaragüenses en el Exilio, todo lo que ocurrió en Nicaragua y lo que va a ocurrir después del día D, que fue el día de ayer, el día después de las elecciones, es parte de toda la estrategia política que el régimen estableció desde el 2019. Y esto es algo que yo sigo insistiendo y sigo remarcando. Ortega sigue en el poder porque esta fue la ruta que Ortega diseñó y que todos estos políticos desgraciados que se dicen llamar opositores aceptaron desarrollar en conjunto con Daniel Ortega. ¿Qué va a pasar ahora, Jesús? Bueno, vamos a tener, para mal del pueblo de Nicaragua, unos años más en dictadura. Vamos a tener que seguir en resistencia. Tristemente hay que reconocer que el patrón de acciones ejercidas por el régimen sandinista es el mismo patrón ejercido por el régimen chavista, por Nicolás Maduro, que es el mismo sistema establecido en Cuba por los Castro. O sea, el castrochavismo se repite en una constante en Nicaragua. En Venezuela llevan 7 elecciones, si no me equivoco, y cuidado, me estoy equivocando en la cantidad. En Nicaragua ya llevamos 3 y no ha pasado nada en Venezuela. Nicaragua lleva 3 años en lucha en contra de esta dictadura. Ahorita Venezuela lleva 23 años en lucha en contra de la misma dictadura que utiliza los mismos sistemas y que ellos se coordinan junto con Cuba para seguir instaurando instituciones de terror.
a través de las armas, a través del poder, a través de las desapariciones, a través de los encarcelamientos, a través de los asesinatos. Entonces, el pueblo de Nicaragua en estos momentos está en una situación, creo que hay una fortaleza. Y la mayor fortaleza que hay en este momento, después de las elecciones, después del día D, es que más del 85% del pueblo de Nicaragua está totalmente claro que no quiere más sandinismo en el poder. Y eso lo vimos reflejado en el abstencionismo, que se reflejó en las encuestas y en las muy poca participación, yo diga nula participación de los votantes en las elecciones, que conllevó a que Daniel Ortega tuviera que preparar toda una farsa política, todo un fraude electoral concebido, diseñado, preparado desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que trajo como resultado unos resultados, valga la redundancia, de votaciones totalmente absurdas y alteradas, desde el que dicen de que más del 35% de la población votó a favor del régimen. O sea, los números no cuadran, la matemática es perfecta. Somos 4.4 millones de habitantes en Nicaragua, aptos para votar de los 7.5 millones que estamos a nivel de todo el mundo. Y solamente, dice Ortega, votaron 1.140.000 nicaragüenses. Desde ahí estás demostrándole al mundo que hay un porcentaje ínfimo, aún con toda la manipulación de información, de que el pueblo de Nicaragua no salió a votar. Desde mi criterio y desde la lectura que yo he hecho, al ver las actas, al ver los informes, es más que evidente que Ortega se vio en la necesidad de hacer magia y ponerle unos cuantos ceros más para hacerle creer al mundo que 1 millón de nicaragüenses salieron a votar cuando las puertas de toda Nicaragua estuvieron totalmente cerradas. Bueno, ahora Nicaragua se encamina a un camino totalmente rocoso. Tenemos claros de que acompañado de esta reelección de Ortega también vienen más sanciones a nivel internacional, primeramente de la de Estados Unidos, que solamente falta la firma de Joe Biden. Y la pregunta sería, la oposición también tiene claro que esto sería un sacrificio también para el pueblo nicaragüense, porque estas sanciones no solamente perjudicarían directamente a los simpatizantes sandinistas y a Daniel Ortega, sino que también estamos hablando de lo que es el tema comercial, o sea, también vendría a ahogar económicamente a la población nicaragüense. Pero qué más ahogado de lo que ya estamos, Jesús. El pueblo de Nicaragua no vive, sobrevive como el pueblo de Venezuela. Imagínate que un ciudadano trabajador en Venezuela, ayer escuchaba, gana 1.40 centavos dólar al mes. O sea, están en una situación paupérrima, de total miseria. Todos los pueblos que han estado sometidos bajo la bota del comunismo caen en desgracia total. ¿Qué más desgracia? Por el contrario, si todo lo que vaya a ocurrir a partir de este momento para sancionar al régimen pueda tener algún efecto negativo en el pueblo está dispuesto a enfrentarlo, está dispuesto a sufrirlo, porque no hay mal mayor que mantener la dictadura, no hay mal mayor que seguir viviendo bajo represión. Y si vamos a tener que aguantar 3 meses, 4 meses, 1 año, con todas las restricciones mundiales, con los cierres de las embajadas, con los cierres de los tratados de libre comercio, con la falta de alimento, el pueblo lo va a soportar. Ya lo vivimos en 1979 y nadie murió de hambre, porque el pueblo de Nicaragua es un pueblo trabajador que se la sabe imaginar, y las sanciones que se necesitan en este momento tienen que ir encaminadas en contra de esa élite empresarial corrupta de los sandinistas, que son los que han estado amasando fortunas incalculables con el dinero del pueblo. Es necesario que sancionen al ejército de Nicaragua, es necesario que sancionen a los empresarios corruptos aliados de Daniel Ortega, a la élite empresarial del COSEP, que durante estos últimos 11 años estuvieron en un cupiacumen con Ortega, haciendo todo tipo de actos
en contrarios a la ley y otros con la venia de la misma ley porque ellos se autorrecetaban leyes de incentivos fiscales y de esa manera siguieron desangrando a la nación. Que le caiga la bota, que le caiga la sanción, que los inhabiliten totalmente. Nosotros le estamos pidiendo a la comunidad internacional que retiren a todo el cuerpo diplomático de Nicaragua, que le cierren las puertas, que cierren los tratados internacionales. Ortega, al verse presionado, va a tener que pedir auxilio, va a tener que negociar la salida, porque es lo único que se puede negociar con él, no una negociación de gobernabilidad dejando al tirano dentro, como lo hicieron en los años 90 con Violeta Barrios de Chamorro, donde los chamorros se prestaron y cedieron a los intereses de los sandinistas. ¿Por qué? Porque dos hijos de la Violeta eran sandinistas, eran la mano derecha de Daniel Ortega a través de los medios de comunicación. Un Carlos Fernando Chamorro que decía que los opositores que estaban levantados en armas en contra de un ejército criminal que violaba, mataba y asesinaba a civiles eran perros. Entonces, hoy Daniel Ortega vuelve a utilizar el mismo término, le vuelve a llamar perros a los opositores. Ya estamos acostumbrados, a mí me dicen igual, de la misma manera despectiva. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando a esta dictadura criminal y vamos a seguir denunciando principalmente al sandinismo criminal, delincuencial que ha mantenido secuestrada a Nicaragua a lo largo de estos 40 años. ¿Va a ser difícil? Nadie dijo que iba a ser fácil. Ya hay más de 300 que dieron lo más sagrado que tienen, como es la vida. Y yo sé que habemos muchos más que estamos dispuestas a entregarla también por Nicaragua. Acabas de mencionar algo que me suena bastante interesante. El sacrificio de muchos nicaragüenses que derramaron su sangre en busca de una libertad en el 2018. Pero esto ha venido también a arrojar otros que se han beneficiado de esto mientras otros ponen las vidas. ¿Qué opinión te merece eso? Es lamentable realmente, y esos que son los que han sacado el máximo provecho son los que hicieron ONGs en el extranjero, que vinieron a Costa Rica, que recibieron de USAID, del gobierno más democrático del mundo, Estados Unidos, más de 19 millones de dólares, y el pueblo de Nicaragua en el exilio nunca vio un solo dólar, porque lo encaminaron todo para sus intereses y para sus beneficios, haciéndole creer que estaban haciendo democracia a través de medios de comunicación. Pero jamás vimos a ninguno de estos opositores, entre comillas, ¿verdad?, hacer un proyecto de ayuda a las víctimas de Abril, a las madres de Abril, a los expresos políticos, a los que fueron torturados en las cárceles, a las mujeres que fueron violadas, a los hombres y mujeres que quedaron en la calle y que vinieron aquí a San José, Costa Rica, a dormir en los parques. Nunca ninguno de esos que se dicen llamar opositores los vi dando asistencia humanitaria en el Parque La Merced o en el Parque La Sabana o en el Parque de la Democracia, a donde nos movilizábamos los que estábamos ya acá con mucho más tiempo en el exilio para tratar de paliar un poco esas necesidades. Es repugnante, es indignante saber de que estos hombres y estas mujeres, en nombre de la democracia, se han lucrado de la sangre del pueblo de Nicaragua. Y cuando hablamos de lucrar también hablamos de gente que también ha sacrificado tiempo, dinero, ataques, en tu caso. Si no más no recuerdo, cuando hubo la oleada de exiliados nicaragüenses que se ubicaron en el Parque La Merced, fuiste una de las que prácticamente estuvo como en punta de lanza cuando la fuerza pública intervino, se acrecentó la xenofobia, ataques xenofóbicos de grupos costarricenses, que ahora podrían volverse a repetir. ¿Por qué digo esto? Porque a Costa Rica, de cierta forma, a pesar de que dio, digamos, el rechazo a las elecciones que se dieron en Nicaragua, no aceptándolas, también le preocupa el hecho de que actualmente la población nicaragüense ocupa el 75% aquí en Costa Rica, y que esto también, con el camino pedregoso que lleva ahorita Nicaragua, podría aumentar. ¿Qué piensa la oposición desde tu punto de vista? Mira, yo he sido no solamente criminalizada por el régimen, que me montó una campaña de difamación
y me montó un juicio falso, igual como los cientos de juicios falsos que le montaron a todos los opositores en Nicaragua. Igual la suscrita fue víctima de saqueo de sus 5 empresas, mis casas se me llevaron todo, no me dejaron absolutamente nada, pero no hubo un medio de comunicación que publicara lo que a Noemí Pavón Gayar le estaba pasando. Sí hubo un medio de comunicación que tergiversó la verdad de lo que a Noemí Pavón le pasó, pagado por el Frente Sandinista. Y me hago responsable por lo que digo, 100% noticia, un medio inmoral que después, a su conveniencia y a su interés, sin dejar de ser sandinista, se le voltearon al tirano, y pues ahora, como traidores al tirano, pues Daniel Ortega tiene encarcelado a Miguel Mora y en su momento tuvo encarcelado a Lucía Pineda Ubao. Esa forma de actuar del sandinismo, así se llame FSLN o MRS o UNAMOS o UNAP o Alianza Cívica o Coalición Nacional, siempre va a ser la misma. Todos actúan de la misma manera porque tienen el mismo chip del comunismo metido en la cabeza, donde ellos se montan encima de cualquier otra persona y la destruyen con el afán de ser ellos los líderes del exilio, los líderes de la oposición, para llegar a ostentar el poder. Es lamentable, muy lamentable, Jesús, lo que sigue pasando en el exilio y lo que también va a seguir pasando en Nicaragua. Los líderes prefabricados crearon todo un cuento de hada a su alrededor, que se lo vendieron a los medios de comunicación nacional, los que a su vez fueron replicados por los medios internacionales y que llegaron a las organizaciones internacionales, que les dieron el reconocimiento a estos pseudos líderes que jamás contaron con la representación del pueblo. ¿Y esto qué es lo que trajo como consecuencia? Bueno, que ellos crearon su plan y su agenda oculta para seguir en el proceso con Daniel Ortega. Nunca pensaron en sacar a Ortega del juego para que fuera el pueblo el que llegara al proceso de transformación de la nación. Nicaragua está sometida en una dictadura, pero más que en una dictadura, está sometida en un sistema de acciones corruptas que ejercen los que se dicen llamar líderes opositores en este momento en Nicaragua. Y esa corrupción y ese actuar es lo que ha conllevado a que muchos que hemos sido críticos de esas acciones hayamos sido victimizados, criminalizados y también desacreditados, no solamente en redes sociales, sino que ante organismos internacionales, donde el nombre de Noemí Pavón Gayar llega, lo primero que dicen: esa señora es conflictiva, esa señora es sandinista, esa señora es infiltrada. Batallar contra esa acción criminal de difamación, porque difamar es un delito, ¿ya? O sea, ellos son delincuentes los que actúan de esa manera. Es algo que nos ha traído como consecuencia todo tipo de agresiones y hasta amenazas de muerte. Por lo tanto, quien esté dispuesto a darlo todo por Nicaragua, estamos dispuestos a sufrir cualquier tipo de vejamen viniendo tanto del régimen como de sus aliados. Muchos entregaron su sangre, a mí me tocó perder todos mis bienes personales y me ha tocado que mi dignidad, mi honra y mi reputación haya sido mancillada por esos periodistas que se dicen llamar ahora opositores, por muchos de los opositores que se dicen llamar también líderes en el exilio. Pese a todo eso, nosotros nos hemos mantenido en un mismo sentir, bajo un mismo criterio. Nuestros ideales no han mutado, pero ni una milésima. No ha cambiado la aguja de nuestro reloj, pero ni en una micro de segundo. Nos hemos mantenido en el mismo peso, argumentando las mismas posiciones. Con dictadores no se hacen elecciones. Con criminales de lesa humanidad no se llevan a procesos democráticos. Tenemos que pedir
el desconocimiento de Ortega. Hay que solicitar a la comunidad internacional que se declare ilegítimo. Ortega es ilegítimo desde el 2011 que se reeligió y sigue siendo ilegítimo desde el 2016 que se reeligió y puso como vicepresidenta a Rosario Murillo, violentando nuestra Carta Magna, algo que la Organización de Estados Americanos está más que claro, fue una violación en el origen porque hubo una ruptura al orden constitucional. Sin embargo, se convirtieron en cómplices de esa dictadura criminal reconociendo esas elecciones. Esas elecciones debieron haber sido impugnadas y debieron haber sido declaradas injustas e ilegales. Y Ortega debió haber sido declarado ilegítimo desde el 2011. Es el día de hoy, no se sabe qué fue lo que pasó con la resolución que emitió la Organización de Estados Americanos, o al final tal vez el señor Pancho Madrigal terminó negociando con Ortega y terminaron retirando la denuncia porque se le violentaron los derechos humanos al partido que estaba en ese momento tratando de ostentar el poder, y que la reelección de Ortega vaya a pasar de noche desde el 2011. Igual violación 2016, que decir ahora en 2021. Cierro con esta pregunta. Como muchos grupos han manejado, el cambio podría venir, aunque no va a ser fácil, de manera pacífica, democrática. ¿O será que Nicaragua realmente va a volver a los años 80 a derramar más sangre y armas? El pueblo ha resistido 3 años, hemos aguantado 3 años, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y no sabemos hasta cuándo el pueblo va a decir basta ya. La rebelión es un derecho universal de cualquier pueblo que esté siendo sometido por una dictadura represora y criminal como la dictadura de Daniel Ortega. Por lo tanto, creo de que el pueblo de Nicaragua va a estar en todo su derecho si la comunidad internacional no ejerce las acciones necesarias que se han estado esperando que ejerzan con justicia. Estamos cansados de resoluciones, consideramos, creemos, nos preocupa. No, señores, dejen de ser hipócritas. La comunidad internacional tiene que ser categórico, y así como fueron categóricos en 1979 y le dieron el mandato, porque mandataron, la OEA mandató a Anastasio Somoza que entregara el poder y le dieron plazo fatal, y él, pese a que era un dictador criminal de lesa humanidad, genocida, todavía tenía ya en su interior un ápice de estadista y entregó el poder. Dimitió, entregó el poder el 17 de julio. Pero Daniel Ortega no ha recibido nunca algo de parte del organismo interamericano, que es el que está velando por el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de justicia en Iberoamérica, para que Daniel Ortega entregue el poder. De resoluciones blandengues no han pasado hasta el día de hoy. Me llamó la atención que vi un Twitter de Luis Almagro donde afirma de que le está pidiendo a la comunidad internacional que desconozca las elecciones. Pero señor Almagro, usted fue el primero que patrocinó, fomentó e invitó a ir a esas elecciones. Y ya sabíamos, el pueblo de Nicaragua, que esto iba a ser una farsa electoral y que solamente se le estaba dando tiempo a Daniel Ortega para que siguiera asesinando al pueblo y que se siguiera en dictadura. Hay que ser categórico. Con dictadores no se hacen elecciones.